Hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a mostrarles cómo resolver algunos problemas de química, sobre todo relacionados con estequiometría. Y este video está dedicado a mis alumnos de la universidad, que como a todos los estudiantes del universo, ¿verdad? Siempre les da amnesia, pero regresando de un periodo vacacional y todo el tiempo. Entonces, bueno, pues bienvenidos, comenzamos. Ok, el primer problema dice cuántos gramos de urea, me dan la fórmula molecular. Hay una muestra en la que se sabe que el número de átomos de hidrógeno es de 1.03 por 10 a la 24 átomos. Entonces, para esto, lo primero que voy a hacer es calcular el peso molecular de la urea, cuya fórmula es N2H4CO. Y bueno, voy a utilizar valores redondeados. Cada átomo de nitrógeno tiene un peso atómico de 14. Y hay dos átomos de nitrógeno. El hidrógeno vamos a dejarlo en 1 y hay dos átomos de hidrógeno. El carbono lo vamos a poner como 12 y hay un átomo de carbono. Y el oxígeno es 16. Perdón, aquí sería más. Y bueno, pues desde luego hay un átomo de oxígeno. Cuando yo resuelvo estas operaciones, el resultado que obtengo es de 58. Y recuerden que las unidades deberían de ser gramos sobre mol. Con esta información entonces yo ya puedo resolver el problema. Partimos de la cantidad de átomos que me están dando. Tenemos 1.03 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Y lo primero que tengo que hacer es convertirlos a número de mol. Eso es súper importante. Entonces recuerden que cuando yo tengo una cantidad de partículas, para poder convertir el número de mol, pues hay que utilizar el número de Avogadro. El número de Avogadro dice que tenemos 6.022 por 10 a la 23, en este caso átomos de hidrógeno, por cada mol de hidrógeno. Luego, ahora sí, como ya lo tenemos en mol, podemos utilizar la proporción estequiométrica. Y la proporción estequiométrica lo que dice es que en una mol de moléculas de urea tenemos 4 mol de átomos de hidrógeno. Eso significa que tenemos 4 mol de átomos de hidrógeno en cada mol de urea. Si me dan chance, lo voy a poner así directamente, urea. Y finalmente, como lo que me están preguntando es cuántos gramos de urea hay, pues utilizamos el peso molecular de la urea para poder hacer esta última conversión. Entonces, el peso molecular lo que dice es que en un mol de urea hay 58 gramos de la misma. Y listo, con eso ya tengo todas mis conversiones listas y arregladas. Átomo de hidrógeno con átomos de hidrógeno se cancela, mol de hidrógeno con mol de hidrógeno se cancela, mol de urea con mol de urea se simplifica. Y si yo resuelvo estas operaciones, pues podría obtener el resultado final. Y este resultado final es de 24.8 gramos de urea. Listo. Pasemos al siguiente problema. Ok, el siguiente problema dice que el ácido ascórbico, mejor conocido como vitamina C, es la cura para el escorbuto. Está formado por un 40.92% de carbono, 4.58% de hidrógeno y 54.5% de oxígeno en masa, todos estos porcentajes. Me piden determinar su fórmula empírica. Entonces, para ello, dado que me están hablando de porcentajes másicos, lo que voy a hacer es elegir una base de cálculo adecuada. Yo podría elegir la base de cálculo que yo quiera, pero creo que la más cómoda de elegir pues son 100 gramos, porque estamos hablando de porcentajes. Entonces, si yo tengo 100 gramos de muestra, con esto yo puedo medir y decir que tendríamos 40.92%, bueno, ya ni siquiera por ciento, ¿no? Porque si la muestra total tiene 100 gramos, pues entonces el 40.92% serían 40.92 gramos de carbono. Y lo voy a convertir en número de mol, porque recuerden que la fórmula, al final del día, una fórmula química, lo que establece es la relación numérica que hay, la proporción numérica que hay entre los átomos de un compuesto. Y esa proporción siempre debe de estar dada en número de mol, puesto que es una proporción estequiométrica. Entonces, convertimos, sabemos que hay 12 gramos de carbón en cada mol de carbono. Esto me da como resultado 3.41 mol de carbono. Luego dice que tenemos 4.58% de hidrógeno. Eso significa que tenemos 4.58 gramos de hidrógeno. Sabemos que hay un gramo de hidrógeno en un mol de hidrógeno. Entonces, pues esto me seguiría dando 4.58 gramos de hidrógeno. Y finalmente sabemos que hay 54.5 gramos de oxígeno. Y que hay 16 gramos de oxígeno en cada mol de oxígeno. Por lo tanto, cuando yo haga estas operaciones, me dará como resultado 3.41 mol de oxígeno. ¿Cómo hacemos para saber cuál es la proporción numérica? Pues dividimos entre el número de mol más pequeño, que en este caso es 3.41. Entonces dividimos todos y cada uno de ellos entre 3.41, 3.41 y 3.41, dándome como resultado, pues en el primero y en el último, 1. Sin embargo, cuando yo haga la división del que corresponde al hidrógeno, me dará como resultado 1.34. Eso significa que con estos números la proporción estequiométrica debería de ser un átomo de carbono, 1.34 gramos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Sin embargo, esto es incorrecto, porque recuerden que la ley de las proporciones constantes y de las proporciones múltiples de Dalton y compañía establecen que cuando se forma un compuesto químico los átomos se relacionan en proporciones de números enteros, en relaciones de números enteros pequeños, ¿no? Entonces, pues esta proporción no puede ser porque tenemos ahí un punto decimal. ¿Cómo hacemos? Pues multipliquemos primero por 2, ¿no? Entonces, si yo multiplico esto por 2, me quedaría 2 átomos de carbono, pero me quedarían 2.68 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Esto pues nuevamente tampoco puede ser posible porque pues seguimos teniendo una proporción allí decimal. Entonces, ¿qué es lo que procedemos a hacer? Bueno, pues volvemos a multiplicar. Ahora voy a multiplicar por 2. Ahora multiplicamos por 3. Con lo que tendríamos 3 átomos de carbono, 4 átomos de hidrógeno y 3 átomos de oxígeno. Y ahora sí, como estos son los números enteros más pequeños, ahí está la proporción estequiométrica o la proporción de átomos adecuada. Por lo tanto, esta sería la fórmula empírica. Ahora vamos al siguiente problema. El siguiente problema dice que la calcopirita, que es un sulfuro de cobre hierro, es un mineral importante de cobre. Calcule el número de kilogramos de cobre presentes en 3.71 por 10 a la 3 kilogramos de calcopirita. Y aquí es donde toma mucha relevancia esto que yo siempre he dicho, que para efectos de realizar cálculos ingenieriles se le puede poner un apellido al mol. Y esa es la ventaja que me da, es que me evita tener que estar haciendo tantas conversiones de unidades.
Fíjense, aquí primero me lo tendría que llevar a gramos de calcopirita, luego a mol, luego con la proporción estequiométrica regresarlo a mol de cobre, que en este caso es lo que me está pidiendo, y luego finalmente regresarlo a gramos de cobre y luego a kilogramos de cobre. Entonces hay un par de conversiones por lo menos que me podría yo evitar, y pues que con mucho gusto ahorita les voy a mostrar cómo sería. Entonces, primero, pues pesos atómicos y pesos moleculares, ¿no? Entonces el peso atómico del cobre sabemos que es de 63.5 gramos por mol, vamos a dejarlo así, y el peso molecular de la calcopirita, pues vamos a calcularlo, ¿no? Es un átomo de cobre por 63.5 que pesa el cobre, más es un átomo de hierro por 55.8 que pesa el hierro, más dos átomos de azufre por 32 gramos por mol que pesa el azufre. Si resolvemos estas operaciones, obtenemos como resultado 183.3 gramos por cada mol. Entonces, listo. Con eso yo ya puedo resolver o hacer todos mis cálculos. Observen, partimos de los 3.71 por 10 a la 3. Eso espero estén de acuerdo conmigo. Este es 1710. Y tenemos kilogramos de calcopirita. Así lo vamos a escribir, a representar. Luego, entonces, lo primero que necesito es convertirlo a mol. Y para eso utilizamos el peso molecular de la calcopirita, que dice que tenemos 183.3 gramos de calcopirita por cada, ojo, aquí es donde viene la parte importante. Para poder evitarnos hacer una conversión, porque fíjense, si yo lo dejara así, pues aquí tengo kilogramos y aquí solo tengo gramos. Habría que convertir alguno de los dos. Bueno, pues yo puedo evitarme esa parte diciendo que el peso molecular de la calcopirita, en lugar de que sea 183.3 gramos por mol, así nada más, lo vamos a escribir como 183.3 kilogramos de calcopirita en un kilogramo mol de calcopirita. Como le estoy poniendo el apellido y el peso molecular solo es una proporción, esta se mantiene sin importar el apellido, digamos así, que le pongo yo las unidades. Y ahora sí, con eso ya me puedo ir todo el camino de manera mucho más sencilla. La calcopirita, por cada mol de moléculas de calcopirita, esta solamente tiene un mol de átomos de cobre. Entonces, la relación la escribiríamos como un kilogramo mol de calcopirita equivale a un kilogramo mol de cobre. Y finalmente, con el peso molecular del cobre nos lo regresamos a kilogramos en este caso. Y la idea es exactamente la misma. Venimos y decimos que un kilogramo mol de cobre equivale a 63.5 kilogramos de cobre. Ahí es donde toma relevancia o donde se hace útil ponerle un apellido a esto de los mol. Entonces, bueno, pues hacemos las respectivas operaciones y lo que obtenemos como resultado es ni más ni menos que 1285.24 kilogramos de cobre. Y listo, problema resuelto. Ok, el siguiente problema dice que una muestra de compuesto tiene 1.52 gramos de nitrógeno y 3.47 gramos de oxígeno. Se sabe que la masa molar de este compuesto está entre 90 y 95. Determinar la fórmula molecular y la masa molar del compuesto. Ok, pues procedemos más o menos similar que la fórmula empírica, nada más que aquí ya me están pidiendo la fórmula real, por así decirlo. Entonces, paso número uno, pues es convertir los gramos que nos están dando a mol. Partimos de 1.52 gramos de nitrógeno y con su peso molecular convertimos. Sabemos que hay, como es solamente átomo de nitrógeno, hay 14 gramos de nitrógeno en cada mol del mismo. Y entonces esto me daría la cantidad de 0.11 mol de nitrógeno. Por otro lado, me dice que hay 3.47 gramos de oxígeno. Entonces, con el peso atómico del oxígeno, que sabemos que es 16 gramos de oxígeno en cada mol, de oxígeno desde luego, con esto tenemos nuestra cantidad de mol, que sería 0.22 mol de oxígeno. Luego entonces dividimos todo entre el número más pequeño, es decir, entre 0.11, ambos, y entonces aquí lo que me da es 1 y aquí abajo lo que me da es 2. Esto significa que la proporción estequiométrica en la fórmula molecular debería ser que por cada átomo de nitrógeno haya 2 átomos de oxígeno. Sin embargo, pues me están dando la información de que el peso molecular debe ser más grande que 90 y menor que 95 gramos por mol. Si yo le calculo el peso molecular a esta fórmula que acabamos de obtener, es decir, peso molecular del NO2, pues sería un átomo de nitrógeno por 14 que pesa el nitrógeno, más 2 átomos de oxígeno por 16 que pesa el oxígeno. Esto me daría la cantidad de 46 gramos por mol, que no es lo que me están diciendo. Por lo tanto, esta no sería la fórmula real, digamos. Sí es la proporción estequiométrica, pero no es la fórmula real. ¿Cómo le hago para saber cuál es la fórmula real? Pues entonces tengo que empezar a duplicar, o a triplicar, o a cuadruplicar, lo que sea necesario, pero manteniendo la misma proporción estequiométrica. Entonces, pues duplicamos, ¿no? Si ahora tenemos N2 y O4, pues el peso molecular de este compuesto sería 2 átomos de nitrógeno por 14 que pesa el nitrógeno, más 4 átomos de oxígeno por 16 que pesa cada uno de los átomos de oxígeno. Eso me daría 92 gramos por mol. Y eso cumple, ¿no? Con estar entre 90 y 95. Entonces, el peso molecular es de 92 gramos por mol y la fórmula molecular es de N2O4. Ok, vamos al siguiente problema. Dice, se hacen reaccionar 8 gramos de hidrógeno con 32 gramos de oxígeno. La pregunta es cuántos mililitros de H2O se producirán si el oxígeno tiene una pureza de 98% y el porcentaje de conversión es del 66%. Entonces, paso número uno, pues habrá que convertir los gramos de cada componente en mol, incluyendo la pureza, por ejemplo. Entonces, venimos y decimos que para el hidrógeno yo tengo 8 gramos de hidrógeno molecular y lo primero que hago es convertirlo a mol. Sabemos que hay 2 gramos de hidrógeno en cada mol de hidrógeno gaseoso o hidrógeno molecular. Luego, no, ya directamente porque no me están diciendo que tenga pureza ni absolutamente nada. No. Entonces, pues esto me da como resultado 4 mol de hidrógeno. Listo. Ahora vamos con el oxígeno. Me están diciendo que tenemos 32 gramos de oxígeno y sabemos que hay 16 gramos. No, perdón. Hay los mismos 32 gramos. Porque es oxígeno molecular. 32 gramos de oxígeno en cada mol de oxígeno molecular. Esto me da como resultado, pues, un mol de oxígeno. Luego, entonces, con esta información yo ya puedo saber quién es el reactivo limitante. Porque si consideramos la reacción pues recuerden que es H2 más O2 para que me dé como resultado H2O. Y si le ponemos aquí en medio, pues ya está balanceada.
Y entonces lo que tendremos que hacer es dividir estos números entre cada uno de sus coeficientes estequiométricos. Para el hidrógeno es un 1, lo cual me daría como resultado los mismos 4. Y para el oxígeno, pues su coeficiente estequiométrico sería un medio. 1 entre un medio me da como resultado 2. Como 2 es más pequeño que 4, entonces el oxígeno es el reactivo limitante, mientras que el hidrógeno pues es el reactivo en exceso. Eso significa que pues los cálculos estequiométricos, desde luego que tienen que hacerse a partir del reactivo limitante. Entonces, pues venimos a considerarlo. Como el reactivo limitante es el oxígeno, ya sabemos que el oxígeno es un mol. Pero además me está diciendo que tiene un 98% de pureza. Eso significa que de cada 100 mol de oxígeno, solo 98 van a participar en la reacción. Y luego no solo eso, me está diciendo además que tiene una fracción de conversión del 66%. Entonces, pues a ver, ahorita vemos cómo consideramos esa parte del 66%. Primero que nada, si yo hago aquí estas operaciones, pues esto me dará 0.98 mol de oxígeno. Y con eso ya podría ser mi tabla estequiométrica o mi tabla de variación de especies o como ustedes se quieran llamar. Entonces tenemos hidrógeno más un medio de oxígeno para que como resultado me dé un mol de agua. Luego entonces sabemos que al inicio tenemos 4 mol de hidrógeno y sabemos que tenemos 0.98 mol de oxígeno reaccionable. Listo. Pero luego entonces me dice que la fracción de conversión solamente es del 66%. Significa, nuevamente, que de cada 100 mol de oxígeno que se tienen disponibles para reaccionar, solo 66 mol van realmente a reaccionar o a convertirse. Entonces, si resolvemos esto, pues eso me dará como resultado 0.6468 mol de oxígeno que realmente reacciona. Eso significa que en la siguiente etapa de nuestro cuadro de variación de especies, lo que reacciona, pues acá lo que reacciona van a ser esos 0.6468 mol. ¿Por qué negativo? Porque se están consumiendo. De una vez vayan acostumbrando a eso, porque pues cuando lleguemos a la parte en donde tengamos que hacer cálculos con los balances, pues justamente hacer un balance es lo que es positivo y lo que es negativo, que es lo que se consume. Bueno, la proporción estequiométrica dice que de hidrógeno se consume el doble que lo que se consume de oxígeno. Por lo tanto, si de oxígeno se están consumiendo 0.6468 mol, la proporción estequiométrica dice que se consume medio mol de oxígeno por cada mol de hidrógeno. Entonces, lo que se consumiría de hidrógeno sería menos 1.2936. Ahí estamos. ¿Cuánto me va a quedar el equilibrio? Bueno, pues al equilibrio me van a quedar las diferencias. Si a 4 le restamos 1.2936, eso me dará como resultado 2.7064. Y si a .98 le restamos .6468, eso me dará como resultado 0.3332. ¿Cómo calculo cuánto de agua se formó? Pues ojo, siempre lo vamos a hacer a partir de lo que se está consumiendo de mi reactivo limitante, ese es el que tomamos como base. Entonces, si tenemos 0.6468 mol de oxígeno, y la proporción estequiométrica dice que cada medio mol de oxígeno produce un mol de agua, entonces lo que se produce de agua pues también vendría siendo los 1.2936. Ahora, ¿qué me están preguntando en el problema? Si regresamos al enunciado del problema, lo que me preguntan es ¿cuántos mililitros de agua se producen? No me lo están diciendo, pero siento que me pregunten volumen y no me están dando más datos. Yo puedo utilizar la proporción de volumen y número de mol, ¿no? Entonces la proporción dice que un mol de cualquier gas es equivalente a 22.4 litros de litro gas. Entonces con esa información, pues si se está produciendo 1.2936 mol de agua, obviamente en estado gaseoso, pues utilizamos esa proporción, ¿no? Que dice que en este caso cada mol de agua equivaldría a 22.4 litros de dicha agua. Pero luego me están preguntando mililitros, entonces ya finalmente cada litro equivale a 10 a la 3 mililitros. Entonces ahora sí, hacemos las operaciones pertinentes y lo que me da como resultado son 28.976.64 mililitros de agua. O lo que sería lo mismo, pues 28, casi 29 litros. Ojo que esta última conversión, este último cálculo también se podría hacer utilizando la ecuación de gas ideal. Como no me están dando datos de temperatura ni presión, pues tendría que utilizar los estándar, por ejemplo, ¿no? O las condiciones normales. Depende. Vamos a dar en cuenta que si lo hacen de una forma o de otra, el resultado no sería muy diferente. Ok, siguiente problema. Dice nuevamente que la urea se prepara por la reacción de amoníaco con dióxido de carbono de acuerdo a la siguiente reacción. Si la observan y se ponen a contabilizar, ya está balanceada. Dice, en un proceso se hacen reaccionar 637 gramos de amoníaco con 1142 gramos de dióxido de carbono. La pregunta es cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Calcular la cantidad, bueno, la masa de urea producida y cuántos gramos de reactivo en exceso quedan sin reaccionar, perdón, al final de la reacción. Entonces, para esto, pues primero habrá que convertir cada una de las cantidades en mol. Y para eso primero habrá que calcular los pesos moleculares. Entonces, peso molecular del amoníaco pues es un átomo de nitrógeno por 14 que pesa cada uno de ellos, más 3 átomos de hidrógeno por 1 gramo que pesa cada uno de ellos. Esto me da 17 gramos sobre mol. Por otro lado, el peso molecular del C2 es un átomo de carbono por 12 gramos que pesa cada átomo de carbono, más 2 átomos de oxígeno por 16 que pesa cada átomo de oxígeno. 16 por 2 me da 32 y 32 más 12 pues me da 44 quiero decir, gramos sobre mol. Listo. Ahora sí, a convertir. Tenemos 637.2 gramos de amoníaco y sabemos que hay 17 gramos de amoníaco por cada mol del mismo. Entonces, resolviendo esta operación, el resultado que obtenemos es de 37
17.5 mol de amoníaco. Sale. Por otro lado, me está diciendo que tenemos 1142 gramos de CO2 y sabemos que hay 44 gramos de CO2 por cada mol de CO2. Entonces, si resolvemos esta operación, el resultado que obtenemos es de 25.9 mol de CO2. Ok. Luego lo que hacemos es que cada una de estas cantidades la dividimos entre los coeficientes estequiométricos. 2 para el amoníaco, 1 para el dióxido de carbono. Entonces, 2 para el amoníaco, 1 para el dióxido de carbono. Si resolvemos esas operaciones, lo que obtenemos por un lado es 18.75 y por el otro lado pues lo mismo 25.9. El número más pequeño es el reactivo limitante, que en este caso el reactivo limitante sería el amoníaco, y el número más grande es el reactivo en exceso, o sea, el dióxido de carbono. Y listo. Con eso yo ya puedo hacer mis cálculos estequiométricos. Vamos a plantear la reacción para hacer nuestra tabla de variación de especies. Ok, entonces con esta información, al inicio de la reacción, pues lo que tenemos es la cantidad de mol que inicialmente tenemos de amoníaco, que son 37.5, y los 25.9 que tenemos de CO2. ¿Quién reacciona? Pues reacciona el reactivo limitante por completo, es decir, los 37.5 mol que teníamos inicialmente. De tal suerte que en el equilibrio, pues de amoníaco me queda aproximadamente 0. ¿Cuánto va a reaccionar de CO2? Bueno, pues bien sencillo. Si se están consumiendo 37.5 mol de amoníaco y la proporción estequiométrica dice que hay 2 mol de amoníaco, bueno, que se consumen 2 mol de amoníaco por cada mol de dióxido de carbono, entonces la cantidad que se estará consumiendo de CO2 sería 18.75 mol de CO2. De tal suerte que la cantidad que se consume aquí en esta parte pues sería de menos 18.75 mol de CO2. Lo que tenemos en el equilibrio pues es justamente la diferencia. Si a la cantidad inicial que nosotros tenemos de inicio le restamos lo que se está consumiendo, lo que nos daría como resultado sería 7.15 mol de CO2. Que sería el restante, sería la parte que sobra. Ahora, ¿cuánto se forma de los otros dos? Puedo hacer el cálculo con el reactivo limitante o más sencillo. Noten que la proporción estequiométrica entre CO2, urea y agua es 1 a 1. Significa que por cada mol que se consuma de dióxido de carbono se va a producir un mol tanto de urea como de agua. Por lo tanto, si se están consumiendo 18.75 mol de CO2, en el equilibrio se producirán 18.75 mol de urea y 18.75 mol de agua. Listo, ya tengo llena mi tabla de variación de especies o mi cuadro de avance de reacción, como le quieran llamar. Ahora lo único que tengo que hacer es, para poder contestar las preguntas, pues hacer las conversiones necesarias. Entonces, en primera instancia me preguntaban, y se los muestro un poco acá en el enunciado, ¿cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso? Ya los encontré. Amoníaco, reactivo limitante, CO2, reactivo en exceso. ¿Cuál es la masa producida de urea? Bueno, pues para eso ya tenemos los mol de urea que se producen. Con el peso molecular de la urea, con eso puedo realizar este último cálculo. Obviamente, podemos calcular el peso molecular o nos podemos acordar de que ya lo calculamos en el primer problema. Entonces, eso lo utilizamos en 58 gramos por mol. Entonces, partimos de los 18.75 gramos de urea, que es, no, perdón, mol de urea, que es lo que se está produciendo, y convertimos. Por cada mol de urea hay 58 gramos de la misma, de acuerdo a su peso molecular. Entonces, si yo resuelvo esta operación, lo que obtengo son 1087.5 gramos de urea. Listo. Esta pregunta pues ya está respondida. Lo siguiente que me están preguntando es cuántos gramos de reactivo en exceso quedan sin reaccionar al final de la reacción. Recuerden que el reactivo en exceso es el dióxido de carbono y si quedan 7.5 mol, pues con eso fácilmente puedo calcular cuántos gramos quedan. Entonces decimos que si al final quedan 7.15 mol de dióxido de carbono y sabemos que cada mol de dióxido de carbono contiene 44 gramos del mismo, entonces pues con esto, resolviendo esta operación, yo ya puedo obtener un resultado. Y el resultado sería 314.6 gramos de CO2, es lo que resta de reactivo en exceso al equilibrio. Ok, vamos al siguiente problema. Dice, el titanio se obtiene por la reacción de cloruro de titanio 4 con magnesio fundido en 950 y 1150 Celsius. Aquí me ponen la reacción, nos damos cuenta que ya está balanceada. En cierta operación industrial se hacen reaccionar 3.54 por 10 a la 7 gramos de tetracloruro de titanio con 1.33 por 10 a la 7 gramos de magnesio. Calcule el rendimiento teórico del titanio en gramos. Cuando o hablan del rendimiento teórico, básicamente lo que me están diciendo es teóricamente cuánta masa se debería producir, es decir, estequiométricamente cuánto titanio debería tener. Y luego dice calcule el rendimiento real si se obtienen 7.91 por 10 a la 6 gramos de titanio. Bueno, pues primero, pesos atómicos y pesos moleculares, si les parece. Entonces, el peso atómico del titanio, el peso atómico del titanio es de 47.9. 47.9 gramos por mol, desde luego. El peso atómico del magnesio es 24.3 gramos por mol. Y luego, pues el tetracloruro de titanio. El peso molecular del tetracloruro de titanio es igual a 4 átomos de cloro por 35.45 que pesa el cloro, más un átomo de titanio por 47.9 que pesa el titanio. Y resolviendo estas operaciones, lo que obtengo como resultado es 189.7 gramos sobre mol. Y entonces así, con esta información ya puedo venir y hacer operaciones. Ahora, hacer operaciones con por 10 a la 7 y no sé qué, pues puede ser muy complicado. No muy complicado, pero es más, yo diría más estorboso incluso hasta para la vista. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a convertir a kilogramos, le quitamos 10 a la 3, y luego voy a convertir a toneladas. Le quito otros 10 a la 3, entonces en total le tendría que quitar 10 a la 6, me quedaría 10 a la 1 y 3.54 por 10 a la 1, pues me da 35.4 toneladas de tetracloruro de titanio.
Y con esto ya está bien fácil hacer la conversión. Porque venimos y utilizamos el peso molecular del tetracloruro de titanio, que dice que tenemos 189.7 toneladas de tetracloruro de titanio por cada tonelada mol de tetracloruro de titanio. Este es otro ejemplo de donde es muy útil utilizar o sea, ponerle un apellido, ¿no? A los mol. Entonces, bueno, si hacemos esta operación, lo que obtengo como resultado es 0.19, ya redondeado, 0.19 tonelada mol de tetracloruro de titanio. ¿Sale? Hacemos lo mismo con el magnesio, desde luego. Entonces, 1.33 por 10 a la 7, le quitamos 10 a la 6 para convertirlo a tonelada, me quedaría por 10 a la 1. Entonces, esto será equivalente a 13.3 tonelada de magnesio. Y le llevamos a mol. Entonces, el peso atómico del magnesio es 24.3. Eso significa que hay 24.3 toneladas de magnesio en una tonelada mol del mismo. Y entonces, esto me daría como resultado 0.55, nuevamente ya redondeado, tonelada mol de magnesio. Para poder saber quién es el reactivo limitante, pues recuerden que dividimos entre los coeficientes estequiométricos. Uno para el tetracloruro, 2 para el magnesio. Entonces, este sería entre 1, este sería entre 2. Acá arriba pues, me sigue dando como resultado 0.19. Y aquí abajo me daría, pues, 0.275. Sigue siendo más pequeño el 0.19 y por lo tanto el reactivo limitante es el tetracloruro de titanio, mientras que el número más grande que es el magnesio vendría siendo mi reactivo en exceso. Ahora sí, con esa información yo ya puedo proceder a hacer mi tabla de variación de especies. Tenemos el tetracloruro de titanio, que reacciona con 2 mol de magnesio para formar titanio metálico, 1 mol de titanio metálico, más 2 mol de cloruro de magnesio. ¿Qué tenemos al inicio? Bueno, pues al inicio tenemos 0.19 mol de tetracloruro de titanio y 0.55 mol de magnesio. ¿Quién reacciona? Pues el reactivo limitante. Y reacciona todo. Entonces se consumen los 0.19, de tal suerte que el equilibrio pues voy a tener aproximadamente nada. ¿A cuánto de magnesio se va a consumir? Bueno, pues tenemos que si se consume 0.19 mol de tetracloruro de titanio, la proporción estequiométrica establece que por cada mol de tetracloruro de titanio que se consumen 2 mol de magnesio. Entonces, resolviendo esta operación, lo que me daría como resultado son 0.38 los mol de magnesio que se consumen, de tal suerte que aquí tendríamos menos 0.38. Lo que tengo al inicio menos lo que se consume me va a dar como resultado lo que me queda al equilibrio, que serían 0.17 mol. La proporción estequiométrica entre el tetracloruro de titanio y el titanio metálico es 1:1. Significa que lo que se consume de tetracloruro de titanio será lo que se forme de titanio metálico, de tal suerte que aquí tendríamos también 0.19 mol. Y luego, la proporción estequiométrica entre magnesio y cloruro de magnesio es 2:2, o sea, 1:1 también. Por lo tanto, lo que se consuma de magnesio será lo que se produzca de cloruro de magnesio. Entonces aquí también tendríamos 0.38. Pero solo me están pidiendo la cantidad que periódicamente se produce de titanio. Entonces partimos de los 0.19 mol de titanio que se están produciendo y el peso atómico del titanio es que en un mol de titanio, bueno, pero acuérdense que como estamos en toneladas, sería una tonelada mol de titanio equivale a 47.9 toneladas de titanio. Y resolviendo las operaciones, esto me daría como resultado 9.1 toneladas de titanio. Regresando a la notación que están utilizando en el enunciado del problema, el rendimiento teórico es pues 9.1 por 10 a la 6 gramos de titanio. Es decir, teóricamente, estequiométricamente, esto es lo que de titanio se debiera haber producido. Ya está, ya tengo contestada la primera parte. Ahora, la segunda pregunta que me están haciendo es, ¿cuál es el rendimiento real si sabemos que se obtienen 7.91 por 10 a la 6 gramos de titanio? Bueno, pues para calcular el porcentaje de rendimiento real, lo que hacemos es dividir la cantidad que en realidad se produjo, que son 7.91 por 10 a la 6 gramos de titanio, dividido entre lo que teóricamente se debe de haber producido, que acabamos de calcular, y que es 9.1 por 10 a la 6 gramos de titanio. Y esto multiplicado por 100, para que ya de una vez me dé en porcentaje. Por lo tanto, el porcentaje de rendimiento de esta reacción sería igual a 86.9% de rendimiento de la reacción. Ok, siguiente problema. Dice una fábrica de cemento produce 100 toneladas diarias. Su producto contiene 62% de óxido de calcio, que se prepara mediante la calcinación de piedra caliza. Aquí está la fórmula de la calcinación de la piedra caliza. ¿Qué volumen de CO2 a 735 milímetros de mercurio y 68 Fahrenheit se lanza cada día a la atmósfera como resultado de dicha calcinación? Ok, pues comencemos por calcular, primero que nada, cuánto CO2 se produce. Y para eso tomaremos las 100 toneladas diarias que se producen de cemento. Entonces venimos y decimos que se producen 100 toneladas de cemento. Y aquí dice que cada tonelada de cemento tiene 62% de óxido de calcio. Eso significa que de cada 100 toneladas de cemento, 62 toneladas son de óxido de calcio. Ahí estamos. Entonces, esto me daría igual a, pues desde luego, 62 toneladas de óxido de calcio. Luego entonces habrá que convertir esto a mol para poder utilizar la reacción y con eso calcular cuánto CO2 se produce. Noten que la reacción ya está balanzada, entonces no hay que hacerle nada. Simplemente lo que sí necesito pues, es el peso molecular del óxido de calcio. Entonces tenemos un átomo de óxido de calcio, perdón, un átomo de calcio que pesa 40 gramos por mol, más un átomo de oxígeno que pesa 16.
Esto me da 56 gramos por mol, o en este caso quizás valdría la pena que le pusiéramos toneladas por tonelada mol, nada más para facilitarnos un poco en las conversiones. Entonces, partiendo de esta información, yo tengo 62 toneladas de óxido de calcio y sabemos que hay 56 toneladas de este compuesto por cada tonelada mol del mismo. Y de una vez, sabemos que, según la reacción química, la proporción estequiométrica es 1 a 1. Entonces sabemos que hay una tonelada mol de óxido de calcio por cada tonelada mol de CO2. Y luego aquí fíjense que sí vale la pena convertir las toneladas o toneladas mol a mol ordinario, porque al final del día lo que me están pidiendo es volumen. Y me están dando presión y me están dando temperatura, lo que significa que voy a tener que utilizar la ecuación de gasidad. Y al tener que utilizar la ecuación de gasidad, pues voy a tener que utilizar mol normalito, porque la fórmula está dada en mol normal, no en tonelada mol ni nada por el estilo, ¿no? Entonces metemos aquí un factor de conversión más, que diga que una tonelada mol equivale pues a 10 a la 6 mol ordinario. Bueno, pues si yo hago estas operaciones, lo que me daría como resultado serían 1.107.142. Vamos a redondear, 143 mol de CO2. Ahí está. Y a esto le llamaremos N minúscula, ¿no? Que es el número de mol. Porque con esto entonces yo ya puedo utilizar la ecuación de gasidad. Solo que para eso pues habrá que hacer un par de conversiones más. ¿Cuáles conversiones hay que hacer? Sabemos que, o bueno, nos dice el enunciado que tenemos 735 milímetros de mercurio de presión y sabemos que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Entonces, esto me daría como resultado la cantidad de 0.97 atmósferas. Y luego además me están indicando que tenemos 68 grados Fahrenheit que habrá que convertir primero a Celsius y luego a Kelvin. Entonces, para obtener los grados Celsius lo que tengo que hacer es restarle los grados Fahrenheit, 32, y dividirlo entre 1.8. Eso me da como resultado 20 Celsius. Y luego para convertir a Kelvin, pues habrá que sumarle 273, lo cual me daría como resultado 293 Kelvin. Ahora sí, con estas dos cosas, sabemos que presión por volumen es igual a N por R por T. ¿Se acuerdan de la nemotecnia, no? Pancho Villa nunca repagó termodinámica. Bueno, pues si de aquí yo quisiera despejar, me quedaría que el volumen es igual a N por R por T dividido entre P. Sustituimos y entonces me quedaría igual a N, que son los 1.107.143 mol, que multiplica la constante de gasidad, que es 0.082 atmósferas por litros entre mol por Kelvin, multiplicado por la temperatura, que son 293 Kelvin. Y todo esto dividido desde luego entre la presión, que nos dio 0.98 atmósferas. 0.97. 0.97 atmósferas. Bueno, pues aquí nada más noten que mol que multiplica con mol que divide se simplifica, que atmósferas que multiplica con atmósferas que divide se simplifica, y que Kelvin que divide con Kelvin que multiplica también se simplifica. Entonces, pues hacemos estas operaciones. El volumen que me da como resultado es 27.442.905 litros. 27 millones y medio de litros de CO2 es lo que se alimenta la atmósfera. Vamos con el siguiente problema. Dice: se alimentan 150 kilogramos de metano a una cámara de reacción con 50% de exceso de aire atmosférico. Aquí me dan la reacción química y me piden calcular las cantidades de aire inicial y final, el oxígeno consumido, el vapor de agua y el dióxido de carbono producidos. O sea, todo básicamente, ¿no? Bueno, pues vamos a por ello. Primero que nada, lo que voy a hacer es convertir esos 150 kilogramos en mol. Pesos moleculares, rapidísimamente, peso molecular del CH4, pues es un átomo de carbono que tiene 12 y 4 átomos de hidrógeno con cada uno, serían 16 kilogramos sobre kilogramo mol. Voy a poner así para estar convirtiendo grados. El peso atómico del oxígeno, bueno, más bien el peso molecular del oxígeno molecular sería igual a 32 kilogramos sobre kilogramo mol, para que lo utilice. Bueno, el peso molecular del CO2 es igual a 44, ya lo calculamos por ahí arriba, kilogramos sobre kilogramo mol. Y finalmente para el agua, pues son 16 del oxígeno más 2 hidrógenos, me da 18 kilogramos sobre kilogramo mol. Bueno, y por ahí falta nitrógeno, porque el aire tiene nitrógeno, que serían 28 kilogramos sobre kilogramo mol. Ahora sí, partimos de los 150 kilogramos de metano. Entonces venimos y decimos que si yo tengo 50 kilogramos de CH4, sabemos que en 16 kilogramos de metano hay 1 kilogramo mol. Esto me dará como resultado 3.125 kilogramos mol de CH4. Planteamos la reacción. Planteamos la reacción. Ojo, bueno, a ver, primero, tenemos CH4 más oxígeno para formar CO2 más agua. Primero que nada, pues habrá que balancear. Los carbonos están balanceados. Aquí necesitamos un 2 para tener 4 hidrógenos del lado derecho y 4 hidrógenos del lado izquierdo. Y luego tenemos 4 oxígenos del lado derecho, pero necesitamos aquí un 2 para tener 4 oxígenos del lado izquierdo. Ahí estamos. Sabemos que al inicio hay 3.125 kilogramos mol de metano. Y ojo, si me están diciendo que el aire está alimentado en exceso, con 50%, pues eso significa que el reactivo en exceso obviamente va a ser el hidrógeno, perdón, el oxígeno. Entonces el reactivo limitante va a ser el CH4. Eso significa que en la reacción todo el CH4 se va a consumir, los 3.125. De tal suerte que al equilibrio pues me quedaría aproximadamente 0. ¿Cuánto oxígeno se va a consumir? Pues proporción estequiométrica. Si tenemos que se consumen 3.125 kilogramo mol de CH4, la proporción estequiométrica dice que por cada mol consumido de CH4, por cada kilogramo mol consumido de CH4, se van a consumir 2 kilogramos mol
de oxígeno. Eso significa que esto me daría 6.25 kilogramos mol de oxígeno. Eso significa que si vengo para acá, lo que reacciona son esos 6.25. Ahora, ¿cuánto hay al inicio? Pues si me está diciendo que se está alimentando 50% de exceso, pues hacemos una regla de 3. Si esto es el 100%, ¿cuánto será el 100% más el 50% de exceso? O sea, el 150%. Eso sería 6.25 kilogramos mol de oxígeno. Y por cada 100 kilogramos mol de oxígeno, se están alimentando 150 kilogramos mol de oxígeno, por aquello del exceso. Eso me daría como resultado 9.375 kilogramos mol de oxígeno. Ese sería el exceso. Entonces aquí arriba tendríamos 9.375. 9.375. ¿Cuánto me queda el equilibrio? Pues lo que alimentamos menos lo que reacciona me da 3.125. Ahí estamos. Pero ¿cuánto se va a producir de CO2? Pues agarramos los que tienen proporciones estequiométricas iguales. Entonces, si la proporción de CO2 y CH4 es 1 a 1, lo mismo que se consume será lo mismo que se produce del 8. De tal suerte que aquí tendríamos 3.125. Mismo principio para el agua. Misma proporción estequiométrica, lo que se consume de este será lo que se produce de agua. Entonces, pues de agua lo que tendríamos sería 6.25. Ahí estamos, ya tenemos todo. Bueno, casi todo. Lo primero que me están preguntando es que calcule las cantidades inicial y final de agua. Vamos a por ello. Entonces, fíjense, al inicio yo tengo, ya calculé que tengo 9.375 mol de oxígeno. Partamos de eso, ¿no? 9.375 kilogramo mol de oxígeno. Y sabemos que la proporción estequiométrica de aire estequiométrico, porque me están diciendo que lo que tengo es aire estequiométrico, es 21 de oxígeno y 79 de nitrógeno. Entonces, pues ya directamente, ¿no? Hay 21 kilogramos mol de oxígeno por cada 100 kilogramos mol de aire. Y listo, con eso ya podría calcular cuánto vale los kilogramos mol de aire. Ahora, para poder convertirlo a kilogramos necesito el peso molecular promedio del oxígeno, digo del aire, perdón, y lo puedo calcular, porque ya sabemos que el peso molecular promedio del aire se calcula como la fracción molar del oxígeno multiplicada por el peso molecular del oxígeno más la fracción molar del nitrógeno multiplicada por el peso molecular del nitrógeno. Eso significa que esto sería igual a 0.21 por 32 gramos por mol más 0.79 por 28 gramos por mol. Si resolvemos esta operación, esto me daría 28.84, en este caso kilogramos por kilogramo mol. Pues si utilizamos esto para convertir, aquí arriba, me quedaría que por cada kilogramo mol de aire tendríamos 28.84 kilogramos de aire. Resolvemos estas operaciones y lo que obtenemos es que al inicio hay 12.5 kilogramos de aire. Esa sería la cantidad inicial de aire que tendríamos. Ya respondimos la primera pregunta. Ahora me está preguntando cuál es la cantidad final, pero también probablemente me preguntan cuánto es el oxígeno consumido. Entonces hay dos formas de calcular cuál es la cantidad final de aire. Una, regresamos a la tabla de avance de reacción y sabemos cuál es la cantidad final de oxígeno. Entonces hacemos exactamente el mismo procedimiento que hicimos ahorita. Convertimos a kilogramos de oxígeno, hacemos proporción estequiométrica y con el peso molecular con eso tenemos la cantidad final de aire. O, mejor aún, y así mato dos pájaros de un tiro, sé cuánto oxígeno se consumió. Y es algo de lo que me están preguntando. Entonces vamos a calcular cuántos kilogramos de oxígeno se consumieron y luego eso se lo resta a la cantidad inicial de aire y eso me va a dar la cantidad final de aire. Más fácil, ¿no? Vamos a por ello. Me están diciendo que se consumen 6.25 kilogramos mol de oxígeno. Y sabemos que hay 32 kilogramos mol de oxígeno por cada kilogramo de oxígeno. Entonces, esto me dará como resultado. Perdón, me lo escribí al revés. Lo escribí totalmente al revés, perdón. Más bien es que en un kilogramo mol de oxígeno, por supuesto, hay 32 kilogramos de oxígeno. Eso sí. Y entonces, ahora sí, si resuelvo esta operación, esto me dará 200 kilogramos de oxígeno consumidos. Ahora fíjense, el nitrógeno, pues todo el tiempo se mantiene inerte, no reacciona, lo mismo que entra es lo mismo que sale. Por lo tanto, si al inicio, contabilizando el hidrógeno, el nitrógeno más el oxígeno tenía 1287.5 kilogramos, y de eso se consumen 200 de oxígeno, pues entonces al final lo que tendré pues serán esos 1287 menos 200 kilogramos de oxígeno. O sea, tan solo me quedarán 1087.5 kilogramos de aire finales. ¿Ya vieron? Mucho más fácil que haber hecho todo el cálculo ahí completo, ¿no? Listo. Por último, me está pidiendo que calcule pues, cuánto dióxido de carbono y cuánta agua se produjeron. Entonces, pues muy simple. De la tabla de variación de especies tomo cada una de las cantidades. 3.125 de dióxido de carbono. Entonces tenemos 3.125 kilogramos mol de dióxido de carbono. Y sabemos que en un kilogramo mol de dióxido de carbono hay 44 kilogramos de dióxido de carbono. Entonces hacemos las operaciones y esto me da como resultado 137.5 kilogramos de dióxido de carbono. Última pregunta. La del agua. Sabemos que se producen 6.25 kilogramos mol de agua. Y sabemos que en cada kilogramo mol de agua hay 18 kilogramos de la misma. Esto me daría como resultado 112.5 kilogramos de agua. Y listo, con eso acabamos de resolver este problema. Bueno, vamos con el último problema, que dice calcules el volumen de cloro a 20 Celsius y 754 milímetros de mercurio, que para obtenerse por acción de un 20% de exceso de ácido clorhídrico 12 normal sobre 30 gramos de pirolucita de un 83.8%
de pureza. Calcular también el volumen inicial y final de ácido. A ver, entonces, pues partamos de la información que sabemos, que son los 30 gramos de la pirolusita. Entonces, pues si tenemos 30 gramos de pirolusita, que es óxido de magnesio, lo primero que vamos a hacer es meter la pureza de una vez. Porque la pureza significa que de cada 100 gramos de pirolusita, únicamente van a reaccionar 83.8 gramos de la misma. Y luego, pues, transformémoslo a número de mol. Para eso necesitamos el peso molecular. Con 2 átomos de oxígeno tenemos 32 gramos y el magnesio tiene un peso de 24.3. Si sumamos estas dos cantidades, pues esto nos da 56.3 gramos de óxido de magnesio por cada mol del mismo. Ya considerando la pureza y todo. Esto nos da como resultado 0.44 mol de pirolita, es decir, de óxido de magnesio. Ahí estamos. Con esto ya podemos entonces escribir o iniciar a escribir nuestra tabla de magnesio en especies. Entonces tenemos ni más ni menos que la pirolusita que reacciona con ácido clorhídrico para formar cloruro de magnesio más agua más cloro. Entonces a la hora de comenzar a balancear, podemos escribir un 2 aquí para que tengamos 2 oxígenos del lado izquierdo y 2 oxígenos del lado derecho. Magnesio ya tenemos un y 1. Vamos con los hidrógenos. Tenemos 2 por 2, 4 hidrógenos del lado derecho. Ponemos un 4 aquí para tener 4 hidrógenos del lado izquierdo. Y los cloros ya tengo 4 del lado izquierdo y también tengo 4 del lado derecho. Entonces ya está balanceada esta cosa. Eso significa que ya puedo comenzar a escribir mi tabla. Al inicio partimos de 0.44 mol de óxido de magnesio. Ojo, como me están diciendo que tenemos 20% de exceso de ácido clorhídrico, significa que el ácido clorhídrico es el reactivo en exceso. Por lo tanto, el reactivo limitante es el óxido de magnesio y por lo tanto se va a consumir todo el reactivo limitante, es decir, todo el óxido de magnesio. De tal suerte que en el equilibrio tenemos aproximadamente nada. Estequiométricamente, ya no voy a escribir todo, ¿no? Ya han visto en todos los temas anteriores cómo hago este cálculo, pues si la proporción es 1 a 4, es decir, si por cada uno que se consume de óxido de magnesio se consumen 4 de ácido clorhídrico, pues entonces la cantidad que se consume de ácido clorhídrico tiene que ser el cuádruple, es decir, 1.76. Luego, si me está diciendo que tenemos el 20% de exceso de ácido clorhídrico, pues aquí tiene que ser el 20% extra. Es decir, una regla de 3, si 1.76 es el 100%, ¿cuánto será? El 120%, es decir, el total más el 20% de exceso. Y eso les va a dar 2.11 mol. ¿Cuánto me queda al equilibrio? Pues me van a quedar 0.35. Para los productos, porque creo que por aquí si me preguntan algo, pues misma historia, ¿no? Proporciones estequiométricas. Óxido de magnesio con cloruro de magnesio es 1 mol, por lo tanto lo que se consume de uno es lo que se produce del otro. O sea, 0.44. Ahora bien, proporciones estequiométricas. Por cada uno que se consume de óxido de magnesio se produce el doble de agua, o sea, 0.88. Y con el cloro, la proporción también es 1 a 1. Observen, por cada uno de óxido de magnesio que se consume, se produce 1 de cloro. Por lo tanto, si se consume 0.44 de óxido de magnesio, pues se producirán 0.44 de cloro. Listo. Ya tenemos llena nuestra tabla de avance de reacción, o nuestra tabla estequiométrica, como le quieran llamar. Por lo tanto, con eso ya puedo ir empezando a contestar cosas. Lo primero que me preguntan es que calcule el volumen de cloro a 20 Celsius y 754 milímetros de mercurio. Eso lo puedo hacer ya mismo. Lo único que tengo que hacer es hacer las conversiones correspondientes, ¿no? Entonces la temperatura, pues que son 20 Celsius, le sumamos los 273 porque tenemos que estar en Kelvin y tendríamos 293 Kelvin. La presión me está diciendo que son 754 milímetros de mercurio. Pero recuerden que tenemos que estar en atmósferas, por lo tanto sabemos que 760 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera. Entonces, haciendo esta conversión, lo que obtendríamos como resultado es 0.99 atmósferas. Listo, ahora sí ya puedo hacer mi cálculo. Entonces, el volumen es igual al número de mol, que son 0.44 mol. Constante de gasidad, que es 0.082 atmósferas por litro entre mol por Kelvin. Por la temperatura, que son 293 Kelvin. Y todo esto dividido entre la presión, que es de 0.99 atmósferas. Esto lo que me da como resultado es un volumen de cloro igual a 10.68 litros de gas cloro. Listo. Aquí lo tenemos ya. Ahora, siguiente punto, me están pidiendo calcular eh, el volumen inicial y final de ácido clorhídrico. Volumen inicial y volumen final. Entonces, para eso, pues hay que usar dos cosas. Obviamente, la cantidad inicial y la cantidad final de mol de ácido que tenemos, pero también la información que me están dando aquí, que dicen que el ácido clorhídrico tiene una concentración 12 normal. Entonces, con esa información, sabemos que al inicio tenemos 2.11 mol de ácido clorhídrico. Partimos de eso. Primero que nada, hay que convertir a equivalentes, porque recuerden que la normalidad es el número de equivalentes gramos por litro de solución. El ácido clorhídrico, cuando se disocia, lo hace, por un lado, en iones H+, e iones cloruro. Eh, Vemos claramente que la cantidad de equivalentes por cada mol pues es de 1. Eso significa que entonces yo puedo venir y decir que tenemos que por cada mol de HCl, esto equivale a un equivalente de HCl. Y luego entonces ahora sí ya puedo utilizar la normalidad.
La normalidad me dice que son 12 normal, o sea, 12 equivalentes de HCl por cada litro de la solución de ácido clorhídrico. Por lo tanto, pues ya está, ¿no? Con eso ya puedo calcular el volumen inicial. Haciendo las operaciones, equivaldría a 175.83 mililitros de ácido clorhídrico. Listo. Esto es lo que tendríamos al inicio. ¿Cuánto me queda al final? Bueno, pues un poco el mismo cálculo. Ahora tomamos los 0.35 mol finales, pero pues la operación es equivalente. 0.35 mol de ácido clorhídrico. Sabemos que hay por cada mol de ácido clorhídrico un equivalente del mismo y que la normalidad del ácido pues es 12 normal. Eso significa que tenemos 12 equivalentes por cada litro. Lo que me daría como resultado un volumen final equivalente a 29.16 mililitros de ácido clorhídrico. Bueno, amigas y amigos, eso ha sido todo por esta ocasión. Espero que estos problemas, que estas explicaciones les sean de mucha utilidad y nos vemos pues, en una próxima entrega.